días. Miquel. Eres el director general de Bodegas Torres en España, una de las bodegas referentes de la península, y es una bodega que este año cumple 150 años en actividad. Nos gustaría un poco que nos sitúes en la situación actual de la bodega. Bueno, Bueno, antes que... más allá de que estás rodeado de ánforas, contanos también dónde estás en este momento. Mariana, antes que nada, sobre todo agradeceros por la invitación. La verdad es que es un placer compartir este rato con la Asociación Argentina de Sommelería y bueno, pues espero que todos podamos disfrutar y aprender un poco todos. Mira, pues ahora justamente estoy aquí en la Fundación Torres, que es un museo que hizo mi abuelo hace mucho tiempo y con que hoy vamos a hablar de variedades ancestrales, pues me he puesto justo delante de estas ánforas, que son unas ánforas romanas del siglo I antes de Cristo y que se utilizaban para transportar el vino desde Tarragona y desde el Penedés hacia Italia. Hubo un tiempo en el cual, pues en Italia, en el Imperio Romano, estaba muy de moda consumir productos importados y Hispania, pues como sabes, pues era una parte del Imperio Romano. Así que estamos aquí muy rodeados de historia. Vemos. Muy Bueno, bien. entonces, ¿cómo fue la trayectoria de la bodega hasta el día de hoy? Y después, si querés, ya nos metemos en el proyecto que es puntual hoy, Cepas Ancestrales. Bueno, mira, pues yo te voy contando un poquito. Tengo aquí alguna lámina para que te puedas contando también. Ah, Mira, nosotros pues somos de España, somos de Cataluña y concretamente pues empezamos aquí en este pueblecito, quedó creciendo, pero hace mucho tiempo era muy pequeño y esto es Vilafranca del Penedès, que es una de las zonas históricas de producción de vino y según nuestras cuentas pues seguramente la segunda zona histórica más antigua de producción de vino después de Jerez. No. Entonces, bueno, pues este año, como te digo, estamos haciendo estos 150 años. Lo estamos celebrando en parte, pero seguramente cuando pase todo lo que está pasando en el mundo, pues lo vamos a celebrar un poquito más, pero en fin, que estamos muy contentos después de 150 años, pues estar todavía aquí, bueno, como empresa familiar, ¿no? Sabes que el mundo del vino pues es muy cambiante, hay muchos riesgos, dependes mucho de la naturaleza, pero afortunadamente, gracias a Dios, aquí estamos todavía. Te pongo algunas fotografías para que te hagas una idea de, bueno, pues de la historia, ¿no? de nuestros equipos y cómo están hace muchos años. Para mí, cuando hablo siempre de la historia, pues me gusta poner esta fotografía de mi abuelo, el mismo que compró estas ánforas que os enseñaba, que bueno, pues tenía este coche, este Renault 4x4, con el cual pues se iba por el Penedès a buscar uvas, a hacer pues los vinos, luego se iba para Francia a venderlos a los restaurantes franceses y él realmente, bueno, pues yo lo reconozco como el pionero de poner nuestros vinos en el mundo, ¿no? Esto es algo que él hizo muy bien en este aspecto. Y bueno, pues ahora estamos pues la cuarta y la quinta generación. Aquí ves la foto pues en la finca del Castillo de Milmanda, en Conca de Barberá. Entonces, bueno, es un momento muy bonito para la familia porque tú sabes que, bueno, pues las generaciones nuevas que entran siempre tienen mucha energía, ¿no? Tienen ganas de hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo pues tenemos una buena experiencia que nos viene pues de nuestros padres y que al final pues es un momento en el cual pues es muy interesante para la bodega, muy creativo, pero al mismo tiempo mirando mucho hacia atrás y ver todo lo que hemos construido. Bien. Miquel, llevas adelante un proyecto que podemos decir que es del siglo pasado. Sí. Comenzó a mediados de los 80 y hoy ya está dando sus frutos. Queremos saber y que nos cuentes un poco cuál fue el disparador del proyecto Cepas Ancestrales y cuál fue el recorrido para llegar hasta aquí. Mira, pues te cuento un poco.
para empezar, te diré que esto cuando lo empezamos era un proyecto puramente filantrópico, ¿no? O sea, se pensaba recuperar variedades antiguas, pero sinceramente tampoco sabíamos exactamente para qué nos iban a servir, ¿de acuerdo? Si quieres te comparto unas diapositivas que yo pienso que te van a ayudar también a entenderlo un poco más. Bueno, este es el insecto que todos conocemos bien, este odioso áfido, ¿no? Que odiamos en todo el mundo y que es la filoxera. Entonces, pues tú sabes que a finales del siglo XIX arrasó completamente con las viñas europeas y entonces, bueno, pues se perdieron muchísimas variedades que se cultivaban en aquella época. Tú imagínate, es como una pisonadora que llega y entonces luego pues solamente uno planta las variedades que están como un poco más de moda, ¿no? Aquí puedes ver un poco un mapa de cómo fue entrando pues a la península ibérica, ¿no? Tanto por los Pirineos como entró por la parte de Oporto también y por la parte del sur, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que fue un desastre. Aquí se perdieron muchas viñas, se perdieron muchas bodegas, ¿no? Entonces, hace aproximadamente 30 años, gracias al profesor Bobals, que lo tenéis aquí en la fotografía y que, como sabéis, es un profesor emérito, ¿no? Francés de viticultura, pues surgió la idea en aquellos tiempos con mi padre de que seguramente algunas de estas variedades antiguas pues habían sobrevivido, ¿no? Porque tú sabes que la vid crece de forma salvaje, es una planta trepadora y puede sobrevivir en condiciones muy difíciles, ¿no? Entonces, pues empezamos un proyecto para intentar recuperar pues, estas variedades antiguas que sabíamos que habían existido, ¿eh? Bueno, pues la pregunta es, bueno, ¿cómo recuperas una variedad que ha desaparecido, ¿no? Entonces, pues, bueno, esto está en catalán, lo siento, pero no está traducido, pero bueno, os lo traduzco yo. Esto eran unos anuncios que nosotros, bueno, pues empezamos a poner y todavía estamos poniendo después de 30 años en la prensa local, donde les preguntamos, pues, que si uno es viticultor y ha visto por casualidad, pues, una cepa que no sabe exactamente lo que es, ¿no? Que puede estar en su viñedo, puede estar en un bosque, donde sea, pues que nos llame a nosotros, que llame a Familia Torres y entonces nosotros iremos allí a ver pues de qué cepa se trata, ¿no? Y entonces, bueno, tú te puedes imaginar, Mariana, de que pensamos que no nos llamaría nadie, ¿no? Yo creo que loco nos va a llamar. Oye, y curiosamente, pues a muchos viticultores nos empezaron a llamar, ¿eh? Con cada Igualmente, una de estas... perdón que te Dime, dime. interrumpa, Miquel, tengo entendido, por lo que estuve leyendo, que te llamaban por un montón de cepas que ya se estaban produciendo, tipo Trepat, Sumol, hasta inclusive el de Lebre, ¿no? Como Sí. cepajes que por ahí habían mutado un poquito, la gente les parecía un poco extraño, y los llamaban para que vinieran a ver los viñedos. Sí, sí, sí. Bueno, habían situaciones bastante divertidas. O sea, muchas veces, obviamente, era una cepa que ya se conocía y que no necesitábamos ningún tipo de análisis para saber que eso era una garnacha o una cariñena, ¿no? Nos llegaron a llamar también diciendo que es una cepa antigua, pero en realidad era una planta que no tenía nada que ver con una vid, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que nos rimos bastante también. Pero sí que es cierto que ahora ya cerca de 60 ocasiones conseguimos encontrar pues unas variedades que realmente pues no cuadraban con ninguna de las variedades existentes, ¿no? Esto te lo pongo aquí. Bueno, este es el mapa de Cataluña, la parte norte-este de España, donde aquí puedes ver todos estos puntos. En todos estos puntos encontramos variedades ancestrales, ¿eh? Y en muchas ocasiones la misma variedad ancestral en diferentes lugares. Conclusión un poco, bueno, pues que antes de la filoxera especialmente Cataluña, pues era como un jardín de muchísimas más variedades de las que conocemos hoy, que la viña estaba plantada con, no eran tanto monovarietales, sino que en una misma viña habían muchas variedades, que una ayudaba a la otra a polinizar, era un tipo de viticultura diferente. Bueno, pues que realmente era muy especial, ¿no? Cuando hemos intentado replicar esta misma búsqueda en otras partes de España, ha sido, tengo que decir, más difícil encontrar variedades ancestrales. Y esto tiene una explicación.
Y es que Cataluña al final has de pensar que, bueno, que es un lugar donde se hace vino desde hace más de 2700 años, ¿no? Desde incluso antes de la llegada de los fenicios. Entonces, durante todos estos años, y con el contacto con el Mediterráneo, con las diferentes civilizaciones griegos, romanos que han pasado por aquí, ha habido la posibilidad de hacer muchas mutaciones, ¿no? Y por lo tanto se han desarrollado variedades propias. Cuando esto lo haces más en lugares más al interior, aunque pueden tener variedades propias, pero no hay tanta diversidad como la que encontramos, por ejemplo, aquí en la parte de Cataluña. Miquel, más Eh, allá de la diversidad que encuentras en Cataluña, ¿este proyecto se ha iniciado en otras partes de España? Sí, la hemos iniciado en prácticamente todas las denominaciones donde tenemos nosotros viña y es esto que te estoy comentando. Quizás el lugar junto a Cataluña donde también hay muchas variedades ancestrales es la parte de Galicia. También es una viticultura muy, muy antigua allí. En cambio, cuando más al interior te vas, entonces menos diversidad te encuentras. Perfecto. Bueno, pues entonces aquí cuando encontramos una variedad que no sabíamos lo que era, primeramente hacer el análisis genético. Es un análisis que se hace por microsatélites. Antes pues se hacía con 7 microsatélites, entre 7 y 8 microsatélites, ahora ya se llega a 14, con la cual cosa tienes ya un 99,8% de posibilidades pues, de certeza, podemos decir, de que la variedad pues, es única, ¿no? Porque esas variedades se comparan con el banco de variedades más amplio que existe en el mundo, que está en la Universidad de Montpellier, en Francia, donde están, bueno, pues todas las conocidas, ¿no? Y absolutamente todas las españolas también, ¿no? Entonces, cuando encuentras una cepa antigua y que no cuadra el ADN con ninguna de estas conocidas, pues entonces sabes que estás delante de una variedad ancestral, de una variedad rara. Y bueno, pues aquí puedes ver, pues a veces son cepas que encontramos entre viñedos, pues hay aspectos que, bueno, pues que son reconocibles, a veces ves la hoja, los racimos, estos ya son aspectos más de ampelografía, pero la clave es el análisis genético. Aquí esta fotografía es interesante porque cuando tú tienes una variedad ancestral, pues no la puedes volver a plantar simplemente así, ¿no? Porque estas variedades, en general, con que no se han cuidado y con que han estado sobreviviendo en estado salvaje, están en general bastante enfermas, tienen muchos virus. Entonces, si tú la volvieras a plantar, digamos, tomaras un esqueje y la volvieras a plantar, seguramente pues el vino sería de una calidad bastante inferior, ¿no? Bastante mediocre. Entonces, bueno, pues hay un protocolo en el cual tenemos que esperar a la época de primavera, cuando hay el crecimiento vegetativo máximo, y entonces pues lo que hacemos es tomar unas células vegetales de la parte superior de la planta, porque allí el virus no tiene tiempo suficiente para llegar a estas partes, ¿de acuerdo? Se repite este proceso y al final pues consigues unas células vegetales de esa planta, pero que están libres de todo virus, o sea, son puras de alguna forma. Eso es lo que vas a hacer, es lo que vas a recuperar y poco a poco pues lo vamos a poner en, a ver si me pasa por aquí, en estos tubos de ensayo con nutrientes y pequeña. Poco a poco la vamos a ir adaptando a invernaderos hasta que la adaptamos a este viñedo. Este es un viñedo que está en el centro del Penedés y aquí tenemos todas las variedades ancestrales que hemos encontrado. Y lo hacemos así, todas en el mismo viñedo, porque aquí es donde vamos a aprender sobre la planta. Aquí todas crecen en el mismo suelo, con el mismo tipo de poda, exactamente igual, y esto nos permite tomar las primeras conclusiones de cómo es esa planta, de cómo es esta cepa. Miquel, Sí, perdón, se han encontrado más de 50 variedades sí, ancestrales, de los sí, cuales un grupo muy reducido se ha plantado, inclusive se ha buscado un terruño adecuado para que se desarrollen las plantas. sí. ¿Cuál fue el criterio de selección de estas pocas plantas de entre las 50? Y entiendo que
no muchas de las 50 son vinificables, ¿no? Por eso Mm, fue la selección. sí. Mira, nosotros las hemos vinificado todas. O sea, es un proceso porque al final tienes que ir aprendiendo. No hay información sobre estas vides y la experiencia es muy importante. Y como te decía al principio de todo, al principio había un criterio filantrópico. Oye, mira, vamos a recuperar las variedades, pero realmente tampoco había la idea de empezar a hacer muchos vinos con estas variedades. ¿Qué es lo que pasó? Que a partir del 2008 tomamos conciencia del cambio climático, ¿de acuerdo? Y entonces, pues a partir de allí nos damos cuenta bueno, pues en España y en todo el mundo las temperaturas van a incrementar y que un factor clave en el futuro va a ser la acidez. Entonces, ¿cómo buscamos esta acidez? ¿Cómo buscamos este equilibrio en los vinos? Y lo que nos encontramos es que, curiosamente, alguna de estas variedades ancestrales pues tiene una maduración muy tardana y tiene muy buena acidez. Con lo cual, te diría, es como una carta a los Reyes Magos o Santa Claus, no sé qué es lo que celebráis allí, ¿no? Pero, o sea, cuando tienes este tipo de variedades que te pueden dar muy buenos vinos, pero que además son muy propicias para climas más cálidos, ostras, pues muy interesante, ¿no? Muy interesante. Eh, sí, también hay algunas que son muy pequeñitas, con la piel muy gruesa y muy resistentes a la falta de agua natural, que es lo que se piensa en un futuro. En un futuro el agua lamentablemente va a faltar Sí. y están seleccionando las variedades en vista de ello, entiendo. Sí, mira, los criterios principales, uno obviamente es que de un buen vino y en esto somos absolutamente estrictos porque de estas 60 variedades antiguas que hemos encontrado, también nos hemos dado cuenta que nuestros abuelos pues tenían algunas variedades muy cualitativas, pero también otras que iban a dar mucho volumen y que tampoco son interesantes hoy en día y que tampoco nos darían grandes vinos, ¿no? Entonces, estas las apartamos. Entonces, cuando tenemos el criterio de calidad, a partir de ahí buscamos una muy buena acidez, un muy buen frescor, pHs bajos, acideces tartáricas altas y sobre todo una maduración tardía. Esto es muy importante, ¿eh? Bueno, aquí tienes, por ejemplo, bueno, pues lo que cuesta recuperar una de estas variedades, ¿no? En lo cual pues nos podemos pasar 15 años fácilmente, llegando incluso a 17, a 18 años. ¿Por qué? Porque cada prueba que haces en campo tienes que esperar esto, pues 6 o 7 años hasta tomar alguna conclusión, ¿no? Y a veces pues te equivocas del terroir donde lo has plantado, a veces la plantas en el lugar equivocado, ¿no? Entonces, pues es un proceso largo. Y luego te pongo este documento aquí porque hay que convencer al gobierno de España, conforme esto es una vitis vinífera, luego hay que convencer a los entes locales, a las denominaciones de origen, o sea, es un proceso largo. ¿Eh? Bueno, pues aquí, por ejemplo, son algunos de los lugares donde ya en Cataluña estamos plantando estas variedades. Es una selección, estas son las mejores que hemos encontrado, pero como ves, bueno, tanto en el Penedès como en la parte alta del Pirineo, en Costés de Segre, en Conca de Barberà, bueno, esto ya son plantaciones de verdad en las que estamos trabajando. En total son 6, ¿no? Son 5 Sí, tintas y una sola sí, blanca, sí, que después, exacto. bueno, vas a hablar de ellas, ¿no? Pero 5 Exacto. tintas, una blanca. Eso fue el Exa- resumen de las casi 60 que se Mira, investigaron. hemos encontrado muy pocas variedades blancas. Lo que te puedo decir es que nuestros tatarabuelos tomaban mucho vino tinto, esto sí. En fin. Bueno, pues quizás uno de los vinos con los que empezamos a experimentar más con las variedades ancestrales fue el Grans Murallas. El Grans Murallas es un vino, os cuento 4 rasgos básicos de dónde está. Está en la denominación de origen Conca de Barberà, más o menos entre el Penedès y el Priorato. Voy a pasar estos mapas. Bueno, es un lugar precioso al lado del monasterio de Poblet. Esto es un monasterio del siglo XII,
los monjes cistercenses que llegaron de Francia, de la parte de la Borgoña. Y entonces, bueno, pues el nombre de este vino viene porque hay una gran muralla medieval que fortificaba y que protegía toda esta propiedad. Bueno, pues veis que eso nos da la oportunidad de venir una vez un día, es precioso. Suelos con mucha gravas aluviales, con un poco de arcilla también, suelos muy profundos. Bueno, aquí hay algunas fotografías más y siempre bajo la protección de esta montaña, que es la Serra de Pradas, que nos bloquea los vientos cálidos. Voy a ir un poco más rápido aquí, no os voy a hablar tanto de las particularidades, pero me voy a parar en esta diapositiva. Esta es una variedad ancestral que está en el cupaje del Grans Murallas. Es una variedad ancestral que se llama Querol, porque se encontró en el pueblo de Querol. Como veréis, tiene algunas uvas grandes, pero en su mayoría son muy pequeñas. Esta es una variedad que es una variedad de tipo femenino, tiene los estambres más bajos y con lo cual tiene este Millerandage de forma natural ya por sí, ¿no? Con lo cual hace estas uvas muy pequeñas, con mucha piel y sin pepa, además, ¿de acuerdo? Entonces, es una variedad muy característica que marca mucho el vino. Si uno ya pone un 10, un 15% de esta variedad, es realmente, marca más que no si pusieras un 30 o un 40% de otra variedad. Es una variedad con una producción bajísima. A veces estamos algunos años a menos de 1000 kilos por hectárea, pero bueno, es muy interesante porque da mucha personalidad a los vinos. Miquel, desde que yo Dime. estudio sommelería, nos han dicho que la vitis vinífera era hermafrodita. ¿Has encontrado muchas variedades con este tipo de estilos, digo, de rasgo femenino y de bajo rendimiento con poco poder de cuaje? Sí, esta no es la única variedad femenina que hemos encontrado y también pues lo que te das cuenta es que el pasado era porque la viña se plantaba de una forma diferente. En vez de plantar una sola variedad, se plantaban muchas variedades al mismo tiempo. Entonces, a pesar de que eran variedades femeninas, pues el polen de las otras variedades que estaban alrededor ayudaba a la polinización, ¿de acuerdo? A la fecundación de las bayas. Entonces, sí, pues la verdad es que estas propias uvas pues, nos dan mucha información sobre qué es lo que pasaba en el pasado. Bien. Voy a continuar allí. Bueno, para que os sepáis, este Grans Murallas se puesto aquí el 2016, por ejemplo, pero Cariñena, Monastrell, que son que seguramente conocéis bien, y luego Garró y Querol, que son dos de estas ancestrales. ¿De acuerdo? Muy bien, pues continuamos. Quizás pues la variedad blanca reina que hemos encontrado y tengo que decir que yo le tengo un cariño especial porque es una variedad que para mí es absolutamente estupenda y me ha abierto los ojos y me ha hecho aprender muchísimo, es la Forcada. La Forcada es una variedad ancestral que se encontró en la parte central de Cataluña. Os lo voy a poner aquí. Y bueno, pues ahora está plantada en las montañas altas que hay en el Penedés, ¿no? Aquí estamos a unos 550 metros donde tenemos plantada esta variedad. Aquí veis uno de los viñedos. Estamos experimentando mucho con marcos de plantación porque a veces tampoco sabes, ¿no? Pues qué es lo que va a preferir la variedad. Pues 8.000 cepas por hectárea o 4.000 cepas por hectárea o pues este porte otro, ¿no? O sea, quiere decir esta conducción o otra. Entonces, varias de nuestras viñas son bastante diferentes en cuanto al sistema, cómo están plantadas. Esto es en la parte alta del Penedés, terrenos bastante arcillosos y calcáreos. Bueno, pues aquí tenéis la ficha técnica de la Forcada. Esta es la añada 2016. Y
y bueno, pues vais a ver que tiene un rendimiento por hectárea normal, que son unos 6.000 kilos por hectárea, pues no es ni mucho ni poco, quizás para España más bien normal abajo, ¿de acuerdo? Pero en el aspecto más interesante, cuando miráis aquí abajo en los, o sea, en los datos, veis que tiene una acidez tartárica de 8,6, ¿no? Pues 8,6 con un pH de 2,9 en un vino mediterráneo es una pasada. O sea, pensad que estas cifras solo las consigues casi con vinos atlánticos, ¿no? Con albariños plantados allí en Rías Baixas o en estos lugares, ¿no? Entonces, pues esto es lo que estábamos buscando, ¿eh? Un tema interesante, la fecha cuando vendimiamos. Para que te hagas una idea, un Chardonnay plantado en el mismo lugar lo estamos vendimiando a finales de agosto. Pues la forcada en este mismo lugar lo estamos vendimiando a mediados de octubre, pues una Chardonnay, ¿no? Entonces, eso es lo que comentábamos. Bien, Cataluña tiene el municipio autorizados para producir cava. Sí. Sí. ¿Han pensado en algún momento en introducir fórmulas que hemos nombrado antes de las ancestrales? Pues no. La verdad es que no, Mariana, porque nosotros sabes que somos muy de vino tranquilo, ¿no? Nuestra familia no hacemos ningún cava, hacemos 4 cajitas de un vino espumoso que casi nos las tomamos nosotros, pero que sobre todo hacemos vino tranquilo. Y para mí también esta recuperación de la viticultura catalana y sobre todo del Penedès es volver a los orígenes, ¿no? Antes incluso, o sea, el cava tiene una bonita historia, pero todavía es una corta historia en comparación con toda la historia que tenemos de vino tranquilo en Claro, quizás Cataluña, ¿no? la historia tan Entonces, corta como la nuestra, que parece que es mucha, pero en realidad es muy poco. no, oye, y ahí, bueno, yo soy un gran defensor de los vinos espumosos en Cataluña también, pero sí que aquí quería ir más al pasado antes de la llegada de los vinos espumosos. Bien. Sí. Bueno, pues Perdón la interrupción, es mira, que voy a... cuando leí todas las No. características de Forcada, en algún momento tuve como la idea de que un vino espumoso podía ser interesante también. Sí, Nada, sí. No, perdón, oye, Miquel. que seguramente sería bueno, pero no des demasiadas ideas, ¿eh? Que entonces... Bien, Bueno, pues nada, aquí, bueno, pues es esta pequeña producción experimental, pero que sepas que hoy en día estas variedades ancestrales es prácticamente, y sobre todo en el Penedès, lo único que estoy plantando. O sea, para mí, el futuro de muchos de nuestros vinos pasa por estas variedades y verdaderamente es muy curioso que una solución del pasado, ¿no? Pues, pues te pueda guiar hacia tu próximo futuro, ¿no? Te puedo decir que hace 20 años nunca hubiera imaginado esto, nunca. Y ahora estamos aquí, ¿eh? Muy bien, pues ¿están haciendo varietales? ¿Hicieron pruebas varietales y cómo se han comportado las uvas? sí. Bueno, hemos hecho pruebas un poco de todo, tanto de monovarietales como estamos haciendo de blends también. Y bueno, pues Forcada, pues ya en algunos restaurantes de un perfil de alto conocimiento en vinos se puede encontrar ya algunas botellas. Lo que pasa es que tenemos muy poco, pero yo uno de los puntos que tengo importantes ahí es que me gustaría que estas variedades se democratizaran un poquito más. Me gustaría que llegaran más a la gente, ¿no? Porque si no conseguimos plantar más viñedos y que la gente tome más estos de muy alto, de muy alto nivel, pero al mismo tiempo de muy alto, como en un
comunican? Sí, pues mira, esto fue una discusión que tuvimos en la familia, de decir, bueno, después de todo este tiempo recuperando estas variedades, pues ¿qué es lo que hacemos, no? Ahora, ¿somos los únicos que las vamos a hacer o no? Y al final llegamos a la conclusión de que oye, que en el fondo estas variedades es que no son nuestras. Estas variedades son de las familias catalanas que vivieron aquí hace siglos, ¿no? Y que aquí en Cataluña todos estábamos en el campo, ¿no? Y oye, todos estamos aquí haciendo vino. Entonces, tomamos la decisión de dar a conocer estas variedades al resto de los viticultores. Ellos las pueden plantar, incluso los bodegueros que se están animando a utilizarlas en sus vinos. Nosotros les invitamos a nuestra bodega y les enseñamos pues, las pruebas que hemos hecho también para que no cometan alguno de los errores que hicimos nosotros, ¿no? A nosotros nos ha llevado años entender estas variedades y entender su forma de vinificación, entonces, pues que ellos puedan ir un poco más rápido que nosotros. Bien. Vos decías que antiguamente eran naturales los blend de campo, Mm, sí. ¿sí? Que las cepas se polinizaban naturalmente de esa manera. ¿Han pensado en hacer blend de campo? Esas cepas ancestrales junto a otras autóctonas pues, que podemos encontrar es algo que ya estamos haciendo. Esto nosotros lo llamamos una viña socializada porque es como una sociedad de diferentes individuos. Lo que sí que estamos haciendo seguramente diferente a como hacían es que las estamos vendimiando en tiempos diferentes. O sea, sí que fomentamos que hay una interacción entre ellas en la polinización, en el establecimiento del ecosistema, pero por otro lado, pues es muy diferente digamos, la maduración de una garnacha y de una cariñena. Son épocas diferentes y si las coges todas al mismo tiempo, pues una de estas va a estar muy, muy verde. Entonces, sí que yo pienso que hay que mirar al pasado, pero también con el conocimiento que tenemos hoy, ¿no? Hoy hay un conocimiento pues, que también antiguamente tampoco existía. Entonces hay que coger lo mejor de las dos partes, quizás. Miquel, ya que te interrumpo, hago una pregunta que me envían, y es si las variedades recuperadas están siendo admitidas por las DO, las denominaciones de origen. Pues mira, la primera y la pionera en hacer esto ha sido la DO Penedès, que ya admitió la Forcada y la Moneu, y poco a poco se van admitiendo en el resto de denominaciones que hemos planteado, ¿no? Bueno, es un proceso largo. Tú sabes que, que en una denominación hay muchas voces y bueno, pues hay que ir construyendo poco a poco, pero vamos funcionando, sí. Muy bien, pues voy a continuar por allí. Bueno, otra de las variedades que a mí me tiene enamorado y que pues hace poco estaba Eric Asimov, variedades que más le gustó, el periodista del New York Times, es la variedad Pirene, variedad que entre otros lugares también la encontramos en los pies de las montañas de los Pirineos y que se llama Costés de Segre, la cual tiene pues, una zona que está en el pre-Pirineo, pues con climas mucho más continentales, bastante frescos, bastante fríos. Aquí puedes ver pues, los paisajes, ¿no? Uno podría pensar que nos acercamos a la cordillera, no sé si chilena o argentina, ¿no? Pero bueno, esto es España, estos son los Pirineos, ¿no? Y a la siguiente montaña en las estaciones de esquí, ¿no? Aquí estamos a unos 950 metros de altura. Bueno, esta es una pequeña ermita que hay en el viñedo y bueno, pues ese es el viñedo que empezamos a plantar al principio. Bueno, como antes también, ¿no? Pues es una variedad que da mucho frescor, que en general pueden ser bastante moderados y que sobre todo, bueno, pues que en estos climas fríos pues puede madurar bien desde octubre, pero a 950 metros de altura, ¿no? Muy interesante que es
muy mineral, con especias, con algunos toques de resina también, y una acidez en boca bastante marcada para un vino tinto. ¿De Miguel, acuerdo? te hago una pregunta. Em, ¿Crees de alguna manera que si el calentamiento global por el cual ustedes están sumamente preocupados desde la bodega vitivinicultura, un poco está en los pedemontes, o sea, ir subiendo en altura? Sí, mira, lamentablemente el calentamiento del planeta es, te diría, muy difícil de ser nosotros luchando contra ello, pero la verdad es que ya hemos subido un grado y las previsiones son que a finales del año 2000, bueno, de este siglo, vamos a subir entre 4 y 5, entre 4 y 5 grados, ¿no? Entonces, esto te cambia todo el panorama vinícola del mundo. Es algo que la gente a veces pues, no quiere hablar o no quiere admitir, pero esa es la verdad. O sea, tú sabes que la planta de la vid es muy sensible a diferentes cambios de temperatura y bueno, pues entonces nos vamos a tener que adaptar y esto significa, por un lado, ir a buscar eh, viñas a más altura, cada vez más ir subiendo para bajar esa temperatura media. Y por otro lado, pues adaptar en los lugares donde tenemos viñedo, pues adaptarnos con variedades que seguramente serán pues más de los climas cálidos que conocemos hoy. Por ejemplo, seguro que aquí en Cataluña se van a plantar más monastrells, por ejemplo, que normalmente están plantados un poco más al sur. Aquí en el Penedès, hace 25 años, las garnachas, por ejemplo, no maduraban nunca del todo bien. Hoy en día están madurando estupendamente, la verdad. Entonces, ves que va cambiando y que nos vamos a tener que adaptar en este aspecto. Sí. Bien. Bien, pues otra de las variedades ancestrales es la Moneu. Esta está plantada en el corazón del Penedès, muy cerca de Mas la Plana, que es un vino que algunos de vosotros conocéis. Aquí es el mapa del Penedès, en esta parte más central, al lado de Vilafranca del Penedès, antes del inicio de la sierra del prelitoral está allí puesto, ¿no? Entonces, bueno, esta es la finca. Aquí ya tenemos hoy en día cerca de 14 hectáreas de Moneu ya hemos ido plantando durante los últimos años. Al principio eran menos, pero ya vamos plantando. Y bueno, pues si os fijáis, bueno, pues también un alcohol moderado. Aquí estamos en 13,2 cuando pues ya nos dan 14,5, incluso a veces más. Y este fue un año, el 2019, que fue muy cálido aquí, con muy poca agua, llovió muy poco. Y entonces, bueno, pues todas las cifras que tenemos en cuanto pH y tartárico pues son mucho mejores que variedades más convencionales. Bueno, pues a ver, este es uno de los primeros vinos que espero que salga el año que viene. Y aquí pues ya incorporamos la variedad Moneu en este ensamblaje, con tempranillo, con garnacha y con esta variedad ancestral. Miquel, te hago una pregunta. ¿Hay variedades que considerás que dentro de las ancestrales que se llevan mejor con la madera? Mira, en general todas las variedades tintas se llevan bastante bien, o al menos las que hemos seleccionado nosotros. En cambio, por ejemplo, la forcada se lleva fatal con la madera. Lo hemos intentado en algún momento también, pero no, es una variedad que tiene mucha pureza, que es muy floral, que es muy fresca y que si le pones madera te olvidas del viñedo. Es como si el viñedo desapareciera, ¿no? Entonces, no, ahí no vamos a meter madera, ¿no? En Priorizar absoluto. el aroma de la uva, claro. Exacto. Muy bien, pues continuando con lo que estábamos comentando de las variedades ancestrales, bueno, pues me gustaría comentar este punto también, que hemos hablado del cambio climático, ¿no? Estas predicciones que nos llevan a estos 4 o 5 grados de incremento de temperatura. Porque al final los dos proyectos están
están juntos, ¿no? El clima está cambiando y nosotros nos hemos de ir adaptando. Eso es la curva de las emisiones de CO2 hasta el 2017, entonces, evidentemente, aunque paráramos las emisiones de CO2 de una forma muy brusca, todavía durante varias décadas el incremento de temperaturas continuaría incrementando, ¿no? Lo importante es que sí, durante los próximos años pues hemos de hacer un cambio como sociedad y quizás, mira, esto del COVID lo que nos ha traído es que en general quizás la gente se va a pensar más pues, cuando está viajando, el aspecto de las emisiones. Ahora estamos haciendo más videoconferencias. Yo pienso que también hay un acercamiento a la naturaleza, ¿no? Hay quizás una salida de la ciudad y un reencuentro con la naturaleza. Y espero que nos haga reflexionar como que hemos de cambiar cosas seriamente en los próximos años. Sí, yo creo que COVID-19 es un cachetazo social para tomar conciencia y, bueno, ojalá realmente, como vos decís, nos sirva. Sí. Aquí os comento un poco que desde el 2008, cuando fuimos conscientes del cambio climático, nos pusimos fuertes con un proyecto para reducir las emisiones y ya estamos en un 30% de reducción de las emisiones por botella, y esto lo contempla todo, desde las materias primas hasta el transporte final. Y bueno, pues lo hemos conseguido un año antes de lo que nos esperábamos. Y ahora ya nos vamos para el 2030, en el que queremos llegar a este 55% de la reducción de nuestras emisiones, ¿no? Hablo también de la viticultura orgánica porque nosotros somos unos grandes defensores de la viticultura orgánica, pero yo pienso que la viticultura orgánica al mismo tiempo se ha de empezar a redefinir, ¿no? Yo me quejo mucho de por qué en la viticultura orgánica no se tienen en cuenta las emisiones de carbono de un viñedo, ¿no? Para mí es algo que hoy en día es impensable, ¿no? Y que lo que no podemos tener son viñas orgánicas en zonas donde llueve muchísimo y hace mucho frío y un tractor que está pasando todos los días 50 veces poniendo más emisiones de carbono. Esto no tiene ningún sentido y nos o sea, si no nos engañamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, para mí la viticultura orgánica tiene que estar en los lugares donde la naturaleza te permite hacer viticultura orgánica, donde tienes climas secos, donde, bueno, en general llueve poco, ahí es donde tiene que estar. Y hay que volver a repensar algunas cosas. Bueno, pues esta reducción de las emisiones pues la hemos hecho con muchos aspectos, en proyectos con los proveedores con los que trabajamos, o los que premiamos cuando reducen las emisiones de los elementos que utilizamos nosotros para hacer vino. Utilizando mucho nuestras propias energías, hemos invertido en energía fotovoltaica, solar, geotermia, de biomasa también. Solo nos falta la eólica, pero no tenemos mucho viento por aquí, así que de momento de molinos poco. También nos hemos preparado para el cambio climático acumulando agua, porque en el Mediterráneo va a ser difícil, ¿no? Cada vez va a llover menos. Estamos también experimentando, captando el CO2 de la fermentación de los vinos. Cuando uno fermenta el vino, estas burbujitas son CO2 que se escapan a la atmósfera, ¿no? Pues ¿cómo podemos hacer para fijarlas en, bueno, pues en el suelo y para que no vayan a esta atmósfera, ¿no? Y al mismo tiempo, pues plantando muchos bosques. En estos momentos estamos plantando bosque no únicamente en España, sino en la Patagonia chilena. Y bueno, pues con ello queríamos llegar a una reducción de las emisiones en el futuro cercano al 85%. Aquí podéis ver un tractor eléctrico que está funcionando ya a modo de prueba, pero bueno, pero en otros lugares como el Priorato, pues vamos con animal, vamos con mula, intentando pues ver cómo podemos reducir estas emisiones, también en la viticultura, no únicamente en la bodega. Viendo esta foto del Priorato, te hago otra pregunta, y es si alguna vez con el cambio climático y la falta de agua han pensado en el riego como opción.
Sí, a ver, aquí en España y en Cataluña en concreto el riego se permite, pero únicamente en situaciones en que la denominación lo permite, digamos, un año con mucha sequía o cuando estás plantando la vid, ¿no? Y los primeros años necesitan soporte, pero en general nunca ha sido necesario el riego, ¿no? Aquí. De cara a futuro pues se tendrá que replantear porque a pesar de que siempre tenemos en la cabeza, ¿no? Pues que una planta sin riego es más de secano y que puede hacer mejores uvas, pero al mismo tiempo una planta excesivamente estresada, ¿no? y que realmente está sufriendo por su supervivencia tampoco es la mejor situación para dar las mejores uvas, ¿no? Al final las vides tienen que estar en un equilibrio y son un poco como las personas, ¿no? Pues está bien que estén un poco estresadas, pero si se estresan demasiado, entonces ya el tema ya no funciona, ¿no? Entonces yo creo que en España vamos a ver muchos más viñedos con riego. Esto va a ser así. Sí. Lo pensaba también en función de Ribera del Duero, ¿no? Que también es muy falto de agua. Sí, 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 sí. Bueno, en línea con lo que estamos comentando, por ejemplo, pues en el Priorat os quería enseñar esta foto. Esta es una viña que plantamos pues hace poco en el punto más alto del Priorato. Aquí estamos a 750 metros. Ya no hay ninguna montaña más alta en esta región con piedra así pizarra como la que estáis viendo. Y bueno, pues aquí estamos plantando garnacha cariñena en estos viñedos socializados que estamos comentando también. Y bueno, pues esto es una viña que yo espero ver sus frutos, pero que sobre todo serán mis hijos, ¿no? Pues las que van a ver el máximo potencial, ¿no? Cuando este viñedo ya tenga, no sé, 30 o 40 años, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que estamos haciendo. Nos estamos yendo cada vez más arriba, ¿eh? Esta es una zona, por ejemplo, donde antiguamente habían cepas, con que hacía tanto frío antiguamente, pues se fueron arrancando y a la gente le daba pereza irse tan arriba a la montaña y bueno, pues ahora ya ves que la viticultura está volviendo, ¿eh? Miquel, una pregunta ya que estamos otra vez en Priorato, y es, ¿qué pensás de plantar los cepajes franceses como Syrah o Viognier en el Priorato, teniendo cepas tan viejas de cariñena y de garnacha? Pues mira, aquí tendríamos una discusión con mi padre, porque mi padre, sabes que él plantó el Cabernet Sauvignon para hacer masa plana en los años 70 y bueno, él es un fan del Cabernet, ¿no? Y bueno, pero también de la Garnacha y la Cariñena. Yo actualmente lo que estoy plantando más son las variedades autóctonas y las ancestrales. Eh, entonces, incluso te digo que en el Priorato la uva que tenía de Syrah, porque hace muchos años pues, se plantó algo de Syrah, la estoy vendiendo. O sea, para mí estoy utilizando Garnacha y Cariñena, un poquito de Picapoll, pero quiero que sobre todo que los vinos tengan esta identidad muy definida, ¿eh? Bien, gracias. Bueno, pues sí, eh, a ver, aquí tengo esta. Bueno, comentaros también que, porque esto poco a poco va saliendo a la prensa y cada vez hay más bodegas que se están juntando, hace poco tiempo empezamos una asociación que se llama International Wineries for Climate Action. Es una asociación que, bueno, nosotros estamos ya un poco cansados de todos estos logos que son un poco greenish, ¿sabes? Y que luego al final pues no hay ninguna acción detrás o que no hay ninguna inversión detrás para realmente hacer un cambio. Y entonces, bueno, pues creamos esta asociación que tiene unos objetivos muy ambiciosos para formar parte. Hay que hacer este proceso de reducción de las emisiones primero en un 25%, luego en un 50% y llegar hasta un 80%. Esto significa realmente creérselo uno y hacerlo, ¿eh? Y bueno, pues afortunadamente hay muchas bodegas ya que están intentando, están solicitando formar parte. Y bueno, pues creo que
que esto puede ser un inicio de un cambio, ¿no? Cuando las bodegas, que al final todos nosotros vivimos de la naturaleza y del clima que tenemos, pues se junten para cambiar las cosas, ¿eh? Así que, bueno, pues si conocéis bodegas argentinas, están bienvenidos todos y se los vamos a contar todos los detalles, ¿eh? Aquí cuantos más seamos mejor. Vamos a empezar a comunicar, que es Muy bien, importante. muy bien. Hablando de bodegas argentinas, ¿has conocido Argentina? Supongo que sí. Formaste parte de bodegas, fuiste director general de Bodegas Torres en Chile, Mm, y entiendo que has visitado la Argentina. mm. ¿Cómo ves el desarrollo de la viticultura futura en América? Digo, globalmente América, y hablo de Sudamérica y Norteamérica, porque también sé que Torres tiene bodegas en Estados Unidos, ¿no? Sí, tenemos ¿Hay una pequeña recuperación, bodega. hay recuperación de ancestrales también, no tan ancestrales? Digo, ¿cómo ves la recuperación de Mission o Mm. de la país en Chile, la criolla argentina? Bueno, pues la uva país en Chile, por ejemplo, para mí, bueno, tú sabes que yo estuve viviendo en Chile durante unos cuantos años y para mí fue el proyecto que me absorbió y que, bueno, que lo recuerdo con más cariño, ¿no? Porque cuando llegamos allí, bueno, pues la variedad país, una variedad denostada, una variedad que se pagaba muy, muy mal y que se utilizaba al final para mezclar con vinos de Cabernet y, bueno, para hacer sobre todo volúmenes, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando uno iba por Chile y veía estas cepas viejas, que puedes encontrar cepas, oye, de 100 años, de 150 años, ¿no? Preciosas, ¿no? Pero que al final la uva pues iba para vinos en Tetra Pak, ¿no? De estos así. Y oye, esto no puede ser. Y ahí pues fue cuando empezamos a trabajar más con la uva país. Hicimos este primer vino espumoso hecho con la variedad país. También hicimos algunos de los primeros vinos tintos también. Y bueno, pues oye, hoy en día la variedad país en Chile está muy recuperada. O sea, te das cuenta, hay muchos productores que la están utilizando y bueno, pues esto me llena de alegría, la verdad es que es fantástico. Yo pienso que tanto Chile como Argentina, pues allí hay un campo por recorrer, hay que recuperar estas variedades y además hay que estar atentos porque uno se puede llevar alguna sorpresa. Por ejemplo, te puedo decir que en Chile, en el norte de Chile, que es por donde entró la viticultura, ¿no? Con los primeros conquistadores que llegaron, por la parte más norte. Claro, ahí la viticultura ha estado muchos años, la viticultura ahí lleva 500 años allí, ¿no? Pues ahí ya se empiezan a encontrar algunas mutaciones de variedades que no conocemos ni en España ni en Chile, ¿no? Entonces, bueno, la vid se va adaptando y se va abriendo paso y es posible que encontremos en la propia naturaleza o mezcladas entre otros viñedos variedades que han empezado a cambiar, ¿eh? Bien, muchas gracias. Bueno, seguimos. Ujú. Me están preguntando cómo es la exigencia entonces del Penedés para que sea un espumoso orgánico al 100%. Bueno, pues aquí, aquí hay un organismo que se llama el CCPAE, que es un organismo certificador y que en principio está alineado con los criterios de viticultura orgánica europeos. Y entonces, básicamente, pues bueno, no voy a entrar tanto en detalles, pero como sabes, aquí la viticultura orgánica no permite utilizar productos de síntesis, o sea, únicamente tiene que ser de origen natural. Entonces, bueno, pues aquí podemos utilizar el azufre, el cobre, ¿no? Y luego, bueno, pues el sulfuroso en general es más bajo que en un vino convencional, ¿eh? Bueno, en una zona como el Penedés en general no es un problema hacer viticultura orgánica, porque aquí tenemos una pluviometría pues, que a veces puede estar alrededor de los 500 mililitros, ¿no? Entonces es un clima bastante seco y no hay tanta diferencia. Este año es la excepción porque nos ha llovido que no te puedes imaginar, nos ha llovido 3 veces más que un año convencional y entonces con viticultura orgánica hemos tenido que luchar muchísimo para,
para salvar la cosecha. Y al final creo que es una buena cosecha, pero hemos tenido que trabajar mucho. Bien. Me quedó una pregunta en el tintero, y es si todas las vides recuperadas, las vides ancestrales, han sido plantadas sobre pie americano. Pues sí, todas sí, porque aquí todavía tenemos la filoxera y a la que te despistas un minuto la vuelves a tener. Entonces, sí, aquí sí. Y lo que sí que no he comentado es que obviamente ancestrales, pues también tienes que experimentar con el pie americano que le va a ir mejor, ¿no? Si es el 140 o el Fercal, o bueno, tienes que ir probando cuál es el que se va adaptando mejor. Esto es algo que no he explicado, pero que es parte del proceso también. Sí. Bien. A mí personalmente me gustaría, para nosotros esto es muy nuevo, son cepas que no imaginábamos que nunca íbamos a escuchar en nuestras vidas, que hagamos como un pequeño resumen de los 5 cepas distintos, como alguna, como para que nosotros podamos tomar nota, algún resumen con respecto a las cualidades aromáticas de cada cepa, y cómo es el comportamiento en los vinos, digo, a nivel tanicidad y acidez, ¿no? Como Sí, para poder sí. tener un resumen de ello. Mira, pues Forcada, por ejemplo, empezando con la variedad blanca, una variedad, como hemos comentado, con una extraordinaria acidez, muy aromática, cosa que es un poco extraño en variedades mediterráneas blancas, porque tú sabes que aquí hay una moscatel, pero una moscatel es terpénica, ¿no? Yo estoy hablando de una parte aromática más fresca. Entonces, sí, muy abierta en nariz, tiene esta parte de flor de cala blanca, también tiene esta parte un poco de plantas medicinales mediterráneas, a la que tiene 1 o 2 años en botella empieza a tener notas de mieles de estas de montaña, y sobre todo es una variedad que no es nada oxidativa, o sea, es una variedad que se va confitando con el tiempo, ¿no? Es una variedad muy, muy interesante para hacer vinos de guarda también, ¿eh? Muy interesante. Sí. Eso, porque yo he leído que decían, bueno, capacidad de guarda, y me he quedado cuando he leído que decían hasta 10 años, ¿no? Como para un cepaje blanco, joven, Sí, eso me sí. sorprendió muchísimo. Yo, de hecho, pienso que los grandes vinos de Forcada van a ser blancos de guarda. O sea, evidentemente que como vino joven, oye, es aromático, es fresco, tiene calidades estupendas, pero en España no hay tantos vinos blancos con esta capacidad de guarda, ¿no? Va a ser interesante, va a ser interesante. Luego, cuando hablamos de la Moneu, por ejemplo, aquí en el Penedès, pues tienes esta fruta roja intensa, a veces tienes una parte que también te puede recordar un poco estas notas de cariñena, ligeramente especiada, ligeramente hoja de higuera, sobre todo al final, el retrogusto que puedes tener. Es una variedad más bien de cuerpo medio, no es una variedad que intenta ser a veces, y como te digo, con muy buena acidez desde el principio en boca hasta el final. Es una variedad que es curioso, nosotros la vinificamos para que no tenga muchísimo color, hacemos maceraciones cortas, pero en general casi todas las variedades tintas recuperadas, ancestrales, tienen mucha piel y tienen mucho color. O sea, si hiciéramos una maceración pelicular convencional, pues saldrían vinos muy oscuros, ¿eh? Bueno, esto es algo que forma parte del aprendizaje de hacer el vino. Luego tenemos la Pirene la hemos comentado un poco también, buena acidez. Aquí sí que bueno, es más mineral, te vas más hacia esta parte más aérea, también algunas especies. Bueno, es una variedad muy elegante. Para mí es de las más hedonistas que tenemos. Es muy fina de principio a fin. No hay que hacer grandes cosas en la propia bodega porque enseguida tiene estos taninos muy redondos, muy domados. Es muy, muy amable y muy elegante, ¿eh?
¿Podemos decir que la más intensa es la Garró? La Garró es bastante floral. Yo diría que es más bien una variedad que, no, o sea, la más intensa es la Querol. Querol. Esta que te enseñaba antes con las bayas pequeñitas, esta es muy, muy intensa. Tan intensa que a veces, bueno, pues decimos que hacer un monovarietal sería quizá demasiado, ¿no? Porque es demasiado de todo, ¿no? Pero para un ensamblaje es extraordinaria, extraordinaria. Sí, sí. Y luego, pues una que no hemos comentado, pero que es bien, bien rara, es la Gonfaus. Es una variedad tinta plantada en costes de Segre y es una variedad que se adapta bien a clima cálido. Tiene mucho color, pero es curioso porque cuando la tienes en boca tiene notas que no son de variedad tinta. A veces surgen notas como de melocotones, como notas de albaricoque, de piel de naranja. Es una variedad que te desconcentra totalmente porque dices, bueno, estos son notas que no corresponden, pero que son parte de esta variedad. Sí, también he leído que era muy de romero y tomillo, y También tiene, sí. digo, nosotros los sommeliers, que siempre estamos con los aromas del vino, a veces pensaba cómo ha evolucionado la viticultura, que hace 20 años atrás estos aromas a hierbas frescas podrían inclusive hasta insultar a un enólogo, ¿no? Sí. Cuando uno hablaba de lo herbáceo en un vino y ahora hablamos de las hierbas frescas, que es distinto, pero que es algo buscado, ¿no? Todo ese Sí. frescor que se busca Claro, ahora. y de alguna forma también hemos aprendido, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, catas los vinos del Priorat, ¿no? De hace unos cuantos años, pues las cariñenas en general, bueno, pues se hacían cariñenas con mucha extracción y entonces pues tienes a veces una parte vegetal que hay gente que le puede gustar más o menos, pero que puede ser bastante intensa, ¿no? En cambio, nosotros, pero pienso que cada vez más bodegas también, pues una cariñena hoy en día la tratamos, bueno, como si fuera pues una princesa, ¿sabes? Con unas maceraciones muy cortas. Yo hago maceraciones de cariñena de 3, 4, máximo 5 días, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que sacas esta parte más bonita y más fresca de la cariñena, pero no necesariamente pues esta parte que a veces puede ser un poco, bueno, pues un poco más rústica, un poco más austera, ¿no? Que te puede venir al final. Al final es un aprendizaje, ¿no? Siempre estamos aprendiendo. Sí. Si no, ¿qué nos queda, no? Miquel, Claro. un placer enorme para mí esta charla que tuvimos hoy. Espero poder visitarte pronto, conocer ese museo que tenés atrás. Y bueno, vuelvo a agradecerte muchísimo. Bueno, oye, pues que se cuiden mucho y que sepan que yo soy del Fútbol Club Barcelona y que mi jugador favorito es Messi, ¿eh? Qué Esto que quede claro, ¿eh? excelente.